Hola, hola. Bienvenidos a la transmisión de lecturas sociológicas, donde tenemos programado hablar de opinión pública y coronavirus. Eh, Igual que la vez pasada, pues no estoy solo hablando de este tema. Estoy con mi compañera Magali y con la compañera Fernanda Cuellar, donde vamos a, pues no desentrañar todo el fenómeno del coronavirus, porque ha sido un tema súper complejo. Y aparte, pues sí hay que reconocer que pues hay muchos colegas, muchos ciencias sociales, otras ciencias, que pues ya también han generado sus discursos, sus narrativas sobre el coronavirus. Y yo creo que estamos en un momento clave porque particularmente en México el fenómeno del coronavirus más está yendo disminuyendo los casos y la mortalidad, aunque de todos modos pues no nos podemos confiar, ¿no? También pues este ha sido un fenómeno, podríamos decir, delicado. Ha habido muertes, o ya sí ha habido casos, eh, pues en que ha sido lamentable, ¿no? Incluso hace unos días compartí en la página que me sorprendía todavía que hubiera gente, personas predicando que no existía el coronavirus, o sea, en septiembre, ¿no? Ya cuando tuvimos marzo, abril, mayo, junio, julio inundados de noticias de coronavirus. Yo creo que ya está en la vida cotidiana, espero, o sea, esa es como mi idea. Yo creo que ya todos conocimos ya personalmente casos de personas que superaron al coronavirus. Yo particularmente tengo como tres, cuatro primos que han superado el coronavirus, no ha pasado nada. Pero me sorprende que aún todavía se hayan generado cualquier tipo de noticias y de mitos sobre el coronavirus. Y es más o menos precisamente lo que queremos analizar, no precisamente desde las fake news, desde las noticias falsas, sino queremos hacer ver que desde la misma prensa oficial ha habido mucho juego ideológico, se puede decir, como mucha interpretación, eh, pues que también es digna de cuestionar, ¿no? O sea, también no hay que olvidar que aunque existan las fake news, las noticias falsas o los bulos, que como les dicen en España, pues dentro de la misma prensa oficial institucional se juegan muchas cosas simbólicas y que, como decía, es lo más ideologizado, ¿no? Bueno, antes de continuar, pues les presento en primer lugar, vamos a estar hablando también con Magali. Me la voy a poner aquí en la camarita. No sé si nos quieras decir algo de palabras iniciales. Y creo que está un poco aturado su cámara. O agregué a Fernanda, más bien. Bueno, estamos agregados los tres. Sí, Magal, no sé si quieras decir algunos comentarios preliminares antes de ir abordando el tema. mm, bueno, pues de entrada que no vamos a hablar por completo de todo el COVID, solamente nos vamos a centrar en la prensa mexicana, no vamos a abordar eh, los informes de Gatel, ni las mañaneras, ni medios de comunicación eh, televisivos, más bien nos vamos a centrar en la prensa. Creo que ese sería como mi comentario introductorio. Ujú. Y como le decía Fernanda, no sé si estás escuchando algunos comentarios preliminares que quieras hacer o cómo has percibido el fenómeno del coronavirus en muy general. Ok, mi aportación más que desde mi experiencia sería desde, más que la propia, desde los resultados que obtuvimos en un estudio cualitativo acerca de cómo la gente ha vivido esta pandemia y todo lo relacionado con ella, incluyendo evidentemente los medios de información y el consumo de datos. Creo que esa es la perspectiva que más me gustaría aportar Ujú. durante mi participación. Ok, pues bueno, vamos a ir comenzando con los temas. Más que nada, también es como por qué decidimos abordar esto.
Pues sí, ya hemos visto, como les decía, ya muchas conferencias que hablan del coronavirus desde la perspectiva médica, desde la epidemiología, que yo creo que pues es como la perspectiva que en primer lugar se tendría que ver, ¿no? Bueno, aquí no estoy viendo un comentario. El problema de la pandemia en países latinoamericanos. Bueno, sí, precisamente lo vamos a abordar más en el caso de México, aunque no dudamos que pueden estar pasando procesos parecidos en los países de Latinoamérica. No tuve la oportunidad de revisar pues muchas noticias de otros países, salvo lo que llega internacionalmente. Y eso también está interesante, no lo vamos a abordar, pero está muy interesante hacer la comparativa entre cómo se ha manejado también en la opinión pública este fenómeno en países como Chile, nos envían pues Honduras, y híjole, ahí no sabemos absolutamente nada de cómo va el coronavirus, pero un saludo a Eber Romero, nos hace el comentario. Pero bueno, vamos a empezar hablando, nosotros quisimos más o menos meter algo de interpretación teórica. Primero habríamos que centrarnos qué es lo que estaremos entendiendo por opinión pública sobre coronavirus. Pues no vamos a explicar qué es. Yo creo que, como les decía ya, tanta saturación de noticias, yo creo que quiero pensar que quienes están viendo ya conocemos lo básico del coronavirus. Es una enfermedad letal, ya había un virus parecido, ya vivimos una situación de cuarentena, pero pues vamos a abordar qué entenderíamos por opinión pública y por qué se está interpretando las cosas que vamos a comentar pues desde este sector, ¿no? Y también pues aquí también, como mencionaba en la descripción cuando publicamos el evento, nosotros quisimos retomar un autor, a Jürgen Habermas. ¿Por qué Jürgen Habermas? En primer lugar, sabemos también que hay muchas perspectivas teóricas que han manejado el tema de la prensa, los medios de comunicación, los aspectos ideológicos. Hay una cantidad realmente infinita de autores, pero consideramos a Jürgen Habermas junto con otros asociados como uno de los pioneros en hacer una perspectiva crítica de la opinión pública. Concretamente sí se estaría refiriendo a la prensa, como nos comentaba Magali, y la primera distinción que nos sirve, que nos va a ir como jalando a interpretar por qué es un tema público el coronavirus desde la prensa. Jürgen Habermas obviamente no se mete al tema del virus. De Habermas solamente ha publicado un artículo sobre el coronavirus, no tiene nada que ver con lo que vamos a discutir aquí. En este artículo comenta sobre la situación de la gente mayor y así, qué problemas se están abordando, qué políticas públicas se pueden abordar a futuro para repensar a este sector. Pero aquí nos vamos a centrar en su obra que se llama Historia y Crítica de la Opinión Pública, que apareció en 1961. O sea, estamos hablando de que a pesar de que ya han pasado muchos años, aún sigue siendo un material para repensar la prensa como pues sociológicamente, ¿no? Y desde una perspectiva crítica, ¿no? ¿Qué les podría hacer de Jürgen Habermas? O sea, hay muchas cosas que decir de él. Yo creo que en otro video vamos a comentar de su biografía. Aquí no nos vamos a clavar en eso. De hecho, acaba de salir una biografía muy interesante, tal vez sea un tema para un próximo video. Pero bueno, en este libro lo importante es que Jürgen Habermas, si lo vemos muy pragmáticamente ya con la perspectiva de ahora, yo creo que este libro nos ayuda a desmitificar muchas afirmaciones que se hacen y se han hecho durante toda la vida sobre la prensa y la opinión pública. En primer lugar, yo vería como el concepto de que la prensa pública es neutral, ¿no? O sea, que la información que estamos recibiendo, no solamente del virus, sino sobre cualquier tema, es neutral. Yo creo que también eso es completamente, la historia nos revela que pues que no tanto, ¿no? O que esos afanes de objetividad, de neutralidad, pues se han cumplido excepcionalmente, ¿no? Y no a largo plazo, sino en ciertos momentos. Y pues Jürgen Habermas nos va a hacer una génesis histórica que nos va a ayudar a justificar el por qué la opinión pública, la prensa nunca es tan inocente, y tiene que ver con una serie de asociaciones. También
Yo creo que bueno, y aquí a partir de ahí le daría la voz un poquito a Magali para que nos comente brevemente cómo ha sido la evolución que Habermas analiza respecto a la opinión pública. Bueno, lo central en la obra de Habermas es dar cuenta de cuáles son los grupos que se han ido formando en la producción de la opinión pública, porque pues como dices, no es que la prensa sea información desinteresada o la intención no sea solamente la de informar, sino que está ligada a la formación de los grupos políticos con la sociedad moderna, o como la conocemos, que es la sociedad burguesa, la formación del capitalismo, eh, la formación de los estados-nación, que también eso influye en la producción de la opinión pública, a partir de cómo los poderes monárquicos se van interesando en la legitimidad no solamente simbólico-cultural, sino también política y económica, y cómo la prensa contribuye a que se reconozca a este grupo social, no solamente por el poder político, sino por lo que ahora utilizamos como el pueblo. Que eso es como que lo que en todo el libro. Es como lo central, establecer una génesis de cómo se fue formando la opinión pública y la clase burguesa o la clase media. Bueno, en ese entonces clase media. Ahora el concepto de clase media pues tendríamos que debatirlo un montón, pero creo que eso es lo que hace Habermas en este texto de historia y crítica de la opinión pública. Y también, bueno, algo que discutíamos como algo central de este texto, pues en primer lugar, para definir lo que es opinión pública, el proceso histórico conoció una delimitación entre lo que era público y lo que era privado, ¿no? Es lo que nos señala Habermas en los primeros capítulos. Y lo curioso ahí es que nos va comentando que, pues, lo público, curiosamente, fue como la extrapolación, se puede decir, de intereses privados de la naciente clase burguesa que se oponía pues a una antigua clase nobleza, ¿no? Y es precisamente lo que se ve, no sé si haya periodistas escuchándonos, pero en la historia del periodismo eh, hay muchos procesos asociados al surgimiento y al crecimiento de la clase burguesa en Europa, yo creo que en el mundo, ¿no? Y también en México y en Latinoamérica hubo como un momento en que fue este periodo de fusión entre que pues la prensa no surgió de la nada, ¿no? Surgió asociado a estos intereses y ante cualquier coyuntura, pues iban defendiendo los intereses pues, de este grupo social, ¿no? Sí, que Magali, es lo que también habla de que era lo que se consideraba como privado, que era como más el núcleo familiar y la dimensión económica, y cómo eso eh, pues va siendo influido por los intereses políticos de los impuestos, y esta idea del comercio internacional también lo marca Habermas en cómo se va eh, no sé, como transposicionando la cuestión privada con lo público, y cómo se va a ir discutiendo eso en la prensa, porque también eso lo remarca un poco Habermas, que era lo que se hablaba en los periódicos como más primitivos, pues eran como cosas de asesinatos o el precio de los alimentos, y después también se va abordando qué es lo que hace la nobleza, también eso va siendo como digno de presentarse en los periódicos. Y ya después en otro momento con esta idea de un comercio más capitalista, pues ya va siendo las leyes que se van a aplicar al comercio, y todo eso va siendo como parte de lo que se publica en los periódicos. y también, también lo comentábamos ayer o el otro día, que muchos de estos momentos originarios de la prensa y de la opinión pública, pues todavía se ven al día de hoy, ¿no?
de por qué es importante en para la opinión pública que nos interese, por ejemplo, el precio del dólar, o por qué nos tiene que interesar la economía de ciertas empresas, ¿no? O por qué nos tiene que interesar lo que se discute en el Congreso Legislativo, ¿no? Todos estos temas se fueron predefiniendo pues como en esa etapa que Habermas va analizando como desde 1600 y cacho, todo el siglo XIX, y se fueron consolidando al mismo tiempo que se generaron otros cambios, pero básicamente es como hacer un recuento histórico crítico de por qué en cualquier momento histórico qué significaba leer un periódico, ¿no? Y ahí ya se va marcando como un tipo ideal, más o menos se puede decir, que la misma clase burguesa definió al hombre ilustrado, lector de periódicos, informado y raciocinante, ¿no? Que ahí de entrada lo que señala Habermas, pues es que de entrada, pues ya hay una perspectiva que excluye a las mujeres, ¿no? O sea, sabiendo que es un sistema económico capitalista que en casi toda la historia de su desarrollo ha excluido el papel de la mujer, la opinión de la mujer, pues se dirigía a la prensa en un primer momento y yo creo que casi desde siempre a un tipo ideal de hombre informado y raciocinante, ¿no? ¿Y vas a comentar algo, Fer, más? Es que te voy alzando la manita. Pues esta idea que dices del hombre también es como importante porque dice que justamente lo que hay son también tipos de consumidores, podría decirse, de la prensa. Los que producen la prensa y los que son receptores de la prensa, pero Habermas sí distingue mucho que los lectores de esta opinión pública o de esta prensa burguesa, pues son personas instruidas y que son autónomamente económicos, que eso como que es lo principal. Tiene que haber un grado de autonomía o de independencia económica que permita la crítica, que eso es algo que ya se había visto con Bourdieu y que es algo que un poco veíamos la vez pasada con Charlie, que es, o sea, sí es una categoría sociológica muy específica la que constituye de, de la prensa, porque si no, Habermas al principio de su obra dice que no se va a centrar, por ejemplo, los campesinos, qué tipo de publicidad o qué tipo de prensa consumen o producen, ¿no? Sino que específicamente cómo se va desarrollando la prensa burguesa es a partir de que se constituye una categoría de hombre y como dices, excluyente de las mujeres, a pesar de que pues está históricamente probado que es muy importante el papel de las mujeres en la comunidad intelectual, sobre todo en la producción de la prensa, en los círculos franceses, que sí lo menciona un poco Habermas, pero no es precisamente lo central. Pero sí esta idea de el hombre que conocemos nosotros, ¿no? El hombre ilustrado, el hombre que accede al conocimiento y que a su vez pues es autónomo e independiente de la economía. Fer, ¿ibas a comentar? ¿No? Oh. Bueno, aquí, ¿qué más podemos comentar? Pues más que nada la recomendación es revisar el libro porque pues es Habermas, o sea, a mí me lo dejaron leer en primer semestre y no entendí ni papa. Es un autor complejo de entender, pero ya una vez que uno va profundizando, yo creo que se da cuenta que hay una perspectiva crítica muy interesante y muy contemporánea que analizar ahí. Precisamente lo que Habermas nos va marcando que va sucediendo en la prensa y en la opinión pública, en la publicidad específicamente burguesa, es como ya rayando el siglo XIX y fue un fenómeno generalizado en Europa y después se expandió en el mundo. Ya no se trataba tanto en la prensa de forjar una opinión pública, digamos, enfocada a la cultura democrática, se puede decir, bajo los miles de conceptos de democrática que se discutían en la misma prensa, y poco a poco empieza a ser, pues,
a pesar de que en un primer momento lo impulsaba una clase burguesa, había un interés en lo público, pero por trastocar, por revolucionar lo que había antes, ¿no? O sea, el papel de la nobleza, de las monarquías, pero a partir del siglo XIX ya empieza a ser, como lo señala ahí, de una forma muy enfática, ¿no? Ya comienza a ser también en la misma lógica periodística una empresa, ¿no? Y se empieza a ver a la noticia como una mercancía, y eso ya rompe con todo el ideal de que los periódicos oficialistas o los grandes periódicos, o sea, tampoco estamos excluyendo que hay variedad, infinidad de periódicos y que algunos sí mantienen una línea crítica y que apunta a retomar las discusiones públicas, pero hay una parte de la prensa dominante que ya empieza a ser abiertamente un negocio, ¿no? Sí, que son los tres momentos de la publicidad, ¿no? El primer tipo de publicidad, que es la que se genera durante las monarquías, que es una publicidad meramente representativa y que yo diría que se basa más en una legitimidad cultural de la nobleza, y después está esta publicidad burguesa que, como dice, su intención es criticar a la monarquía. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen intereses de que las bases económicas sean lo principal, y que Habermas también dice que este principio de la autonomía de la economía en relación al Estado o a la monarquía también es un como parteaguas para la formación de asociaciones burguesas, que eso también es interesante, que la publicidad debe concebirse como un mecanismo organizativo de los grupos. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad burguesa va en ascenso, se van formando lo que hoy conocemos como los partidos políticos. En ese momento solamente eran como grupos de oposición, pero ahora lo conocemos como partidos políticos. Y ya en último momento, que es lo que nosotros consumimos ahora, que es la publicidad de masas. Y que sí está basado más en esta idea de intención manipuladora, que pues es lo que es la palabra que usa Habermas, ¿no? Esta idea de manipulación, porque sí nos dice que hay dos tipos de publicidad política, y nos dice que es una que, como decimos, que es la idea de opinión pública, que es una idea de una publicidad crítica, y hay una que dentro de la publicidad política hay una manipulación del consumidor, sea un consumidor económicamente activo o un consumidor de ideas políticas. Y creo que eso es como que lo último que deja Habermas, y que ya no se centra, ya no termina de analizar, solamente da como que una intención heurística de qué podríamos analizar con esta idea de publicidad de masas, y que está totalmente incluido dentro de la línea de Adorno y Horkheimer, ¿no? Con la industria cultural, por ejemplo. Sí, en parte ahí, bueno, y también lo que apunta Habermas ya, digamos, como en el plano analítico y que tal vez le pueda servir a los compas que nos están viendo. ¿Cuál sería como la utilidad de Habermas para analizar, tal vez si ellos quieren analizar otro contexto de medios de comunicación? Es que a nivel analítico nos deja ver que la prensa, la opinión pública, en primer lugar va a operar una división entre público y privado, donde tendenciosamente va a haber un papel predominante de un sector social, de una clase social o de varias, para definir qué es lo público, aunque a veces también esta definición de lo público hagan ver a las grandes masas de la población que sus intereses privados son públicos, ¿no? Es algo que también hemos visto en la pandemia, ¿no? Cómo ciertos grupos empresariales han vendido la idea de que sus problemas financieros son públicos, ¿no? O sea, desde ahí hacemos también el conecte con el fenómeno actual, y también lo que analíticamente se puede recuperar de Habermas es que también hay una interacción compleja entre Estado,
empresas privadas y la gran, pues se puede decir ya la periodo de masas como el público que solamente se ve como consumidor, ¿no? También lo llegas a señalar con esas categorías, ¿no? El que lee periódicos hoy en día, o por lo menos en el contexto que está situando Habermas, de mediados del siglo XX para acá, las empresas de prensa, las grandes, ven al sujeto que compra periódicos como un consumidor de noticias, y en caso de que se apele a lo político, se pretende pues abiertamente una adhesión, a veces muy acrítica, ¿no? Y que yo creo que también eso justifica que en México, como en muchos países, precisamente lo que analizamos aquí, eh, pues ya conozcas un periódico por su portada, ¿no? Por sus tendencias, precisamente por que algunos sí son abiertamente muy tendenciosos y declaradamente contra o a favor de algún grupo social, llámese Estado, gobierno, empresas privadas, empresas extranjeras, incluso grupos religiosos. Sabemos que la prensa se está moviendo por, por esas vías que está analizando Habermas, ¿no? Y bueno, ahí no sé si quieres comentar algo más antes de ya pasar al tema del COVID. No, bueno, si no, pues ya pasaremos a más o menos explicar lo que intentamos hacer o por qué el tema de opinión pública estaría en relación con el coronavirus. Pues particularmente lo que hicimos nosotros fue un rastreo de noticias, particularmente como decíamos de las portadas. Eh, Nos basamos en estos periódicos precisamente porque consideramos que representan la opinión más, ¿cómo decirlo? Pues abiertamente dominante, ¿no? Yo creo que estos periódicos sí contribuyen a definir gran parte de la opinión pública que considera dominante, y además precisamente con este enfoque de sí son los periódicos que más se venden, ¿no? O sea, la lógica comercial está ahí. A pesar de que estos 5 periódicos tienen matizadamente líneas editoriales diferentes, pues van llenando el espacio de atención periodística y opinión pública que siguen siendo influyentes. O sea, aquí muchos sociólogos y dicen que pues ya nadie lee periódicos, que todo se consulta en Twitter, en las redes sociales, pero pues también nosotros consultando en este periodo como que podríamos desmentir eso, ¿no? Porque en las tendencias de Twitter casi siempre se intenta meter la línea editorial del que manejan varios periódicos, ¿no? Incluso las opiniones de varios articulistas de esos periódicos, ¿no? O sea, podemos afirmar que siguen teniendo una presencia pues muy, muy marcada, ¿no? Aunque el público común, que a lo mejor no consume tantas noticias, de todos modos les asume y da cierta credibilidad a los argumentos de estos periódicos, ¿no? Pues bueno, nosotros hicimos este seguimiento de noticias del coronavirus, que sí fue una actividad, pues yo creo que se necesita mucha frivolidad y cabeza fría para analizar esto. Analizamos todas estas tendencias que fueron surgiendo desde el 26 de febrero hasta el 15 de septiembre. Todos los días fuimos sistematizando información y algunas notas que se relacionaban con el coronavirus y intentamos clasificarlas, pero sinceramente es una clasificación pues algo básica, no nos dio tiempo para hacer la super investigación, pero pues encontramos ahí varios temas muy interesantes. No sé si quieren participar, comentar algo, compañera. Pero para hacer énfasis en lo que dijiste, bueno, lo que se afirma tal vez en calidad de chisme, rumor o divulgación de que generalmente la gente no lee los periódicos, pero nosotros encontramos que la mayor parte de la gente consume información, sí es cierto, mediante encabezados y resúmenes de noticias de periódicos que encuentran en Facebook o en Twitter. Esa es una tendencia bastante fuerte. Entonces, lo que más encontramos es que generalmente no abren las notas.
Y no sé si han hecho el ejercicio de leer el encabezado, la descripción y al abrir la nota. Pues, generalmente la nota la encabezado es tendencioso, la descripción es tendenciosa y al momento que lees las noticias es total y completamente contraria a lo que se decía en el encabezado. Por ejemplo, he visto notas últimamente, sobre todo últimamente, de hecho, incluso de periódicos que vale la pena generalmente leer y no tienen fuentes, no tienen especificaciones del contexto, no quién lo dijo, o sea, citan a alguien y jamás dicen quién. Entonces, a pesar de que la gente no pasa del encabezado, nos hemos topado con que las notas están dudosas en el sentido de que no son rigurosas, al menos no en un sentido periodístico, en un sentido de yo saqué aquí mi información, aquí está mi fuente, ni siquiera es especificada. Entonces, cuando hablamos en ese sentido, es más bien lo que este tipo de notas buscan es más bien entrar en tendencias, es decir, si en general encontramos tanto en memes como en notas cierta tendencia como burlas, como críticas a una persona o institución en general, se configura. Es decir, ni siquiera vale el contenido, ni siquiera vale opinión pública, sino solamente es meramente tendencioso. Eso es lo que rastreamos en la última investigación que hicimos sobre medios. Gran parte del segmento de nuestra investigación fue enfocada a cómo la gente está leyendo, porque hemos encontrado que fuera de lo que se dice de mi vecina, de mi pariente, de mi abuelo, este consumo constante de datos desde redes sociales sobre todo ha marcado mucho la opinión y la vivencia acerca de lo que sucede con el COVID, porque muchos de ellos, a pesar de la experiencia propia, lo que completa toda la visión de la situación del mundo es a través del contenido en redes sociales. Magali, ¿quieres comentar algo? No, por ahora no. Sí, precisamente yo creo que bueno, nosotros que hicimos aquí la base de datos de las portadas, pues sí, como se confirma lo que dice la compañera Fernanda, pero aparte también en el plano del uso lingüístico, o sea, eh, aquí como ya estamos describiendo y nos deja entrever Habermas que la prensa se maneja en la lógica mercantil, teniendo ya espacios de Internet y también otras transformaciones que habría que analizar, sí está muy competido, súper competido posicionarse en donde se ve la información, ¿no? Como decías en redes sociales, y esto hace que los mismos encabezados de los periódicos sean como la gran frase, ¿no? O sea, yo creo que hay algunas frases en este periodo que yo creo que la que más ha sido la de ya no le haga caso a López-Gatell, que dijo, esto no salió en un periódico, pero obviamente fue un fenómeno de la pandemia, que la dijeron en uno de los noticieros más vistos, que tienen más rating, y además lo dijo pues, con toda la seguridad de ya no le haga caso a Gatell, al secretario de salud, subsecretario de salud que comunica más sobre el COVID. Pues sí fue como un fenómeno, pum, ¿no? Hay otra serie de frases que el otro día comentábamos lo de, esto no es de México, pero lo que dijo Jair Bolsonaro, que era una simple gripita y que no creía en el coronavirus. También yo creo que ha sido polémico para algunos sectores que López Obrador fuera demasiado optimista. En realidad, sí hay momentos, estamos recreando aquí, que decía que la pandemia ya se había aplacado y justo faltaban días para que llegara al pico, ¿no? O sea, como que ese optimismo, algunos, o sea, no estoy expresando mi opinión personal, algunos lo ven mal, algunos lo ven bien, algunos lo ven como que pues es el presidente, ¿no? Tiene que generar tranquilidad en vez de caos, ¿no? Pero pues en los medios de comunicación se retoman siempre estas frases eh,
pues como de pantallazo, ¿no? Como de, dijo esto, el presidente dijo esto, el subsecretario dijo esto, la OMS dice esto, y esperan precisamente, más que generar una reacción de crítica, pues en primer lugar, como dice Fer, ¿no? A que consultes ahí su nota, aunque no ni siquiera te informe realmente a fondo, ¿no? ¿Mm? Sí, eso que dices, que a mí me parece que es como más enfocado a una idea de escandalizar o de causar escándalo más que de informar. Y es lo que pues, se comprueba en las notas. No hay ni siquiera una narrativa coherente, o por lo menos no hay un contar los hechos como son, sino más bien narrar juicios de valor, que era lo que comentaba por ahí alguien en Twitter, que los periódicos ahora van más en una intención de distribuir juicios de valor enfocados a ciertos actores que a informar qué es lo que está pasando o cómo es lo que está o cómo se están gestando los problemas a raíz del COVID, ¿no? Que también eh, creo que muchos están como que escandalizándose de que la pandemia, como decías tú una vez, Omar, que la pandemia se está viendo como una persona y no como un agente que va modificando las relaciones de las personas, no solamente a nivel cotidiano, sino a nivel institucional, qué es lo que se está modificando y si es verdad que se están modificando ese tipo de relaciones. Fer, ¿vas a entrar? Sí, de hecho, o sea, también igual como decía Harumi, recuperar su frase de acerca de cómo venden las booms, solamente yo creo que también se ha vuelto más bien una cuestión de pensémoslo en el sentido de campos, de cómo cada gente, cada periodista busca entrar dentro de las líneas de la editorial, es decir, si los periodistas buscan quedar dentro de la línea de reconocimiento de las respectivas editoriales en las que trabajan, generalmente el trabajo periodístico se ha visto o lo ha dejado muy en claro que generalmente lo hace en el sentido de entrar dentro de estas filas de reconocimiento en distintas posturas o sí, distintas posturas que manejan los periodistas a los que les sirven, porque también es reconocimiento profesional, es decir, conforme tú actúes, vas a ser tomado en cuenta por el resto de las editoriales periodísticas. Entonces, algo que ha dejado bastante en claro eso es que predomina ese objetivo en vez de retomar los fenómenos como son, que son complejos, que tienen mucho mayor alcance que apegarse al número de ventiladores que hay, al número de pruebas que se hacen y ha gustado realmente, por si no nos ha quedado claro, cuáles son las prioridades que ejerce el periodismo. Bueno, aquí también yo quisiera más o menos hablar, pues un poquito a nivel técnico sobre esta base de datos que creo decir que estamos todavía construyendo, a pesar de que tuvimos los encabezados de todo este periodo. Algunas cuestiones técnicas que comenzar, obviamente, en el rastreo de esta información, pues notamos que no todo este tiempo se ha hablado de coronavirus o del COVID o de los efectos transversales, ¿no? Ha habido otras cuestiones que antecedieron a la discusión del coronavirus, primero viéndolo como una amenaza externa, y yo creo que las noticias más fuertes, más recurrentes, pues se dieron a partir, tengo aquí más o menos como desde el 11 o 12 de abril, que se declaró pandemia por la OMS, a pesar de que había algunas noticias antes. Desde ese, oh, perdón, no sé si dije 12 de 11 o 12 de marzo, y todos estos periódicos referidos empezaron a sacar notas de coronavirus, y fue casi diario que en sus portadas aparecieron algo relacionado con el coronavirus, y uno de los primeros temas fue precisamente con qué recursos económicos iba a abordar el coronavirus. Y a partir, yo creo, desde 8 de abril, que fueron generando esas noticias,
como que ya cada uno de estos periódicos fue agarrando una línea pues muy propia sobre el fenómeno del coronavirus, o incluso ya le fueron dando prioridad a otras noticias, ¿no? También en este periodo ha resaltado sobre las protestas feministas, sobre el fenómeno de el SAT, la acumulación de la recaudación de impuestos, mejor dicho, de algunas empresas. También, bueno, ya en el periodo de junio, julio, otros temas que ya no fueron coronavirus fueron temas ya de seguridad del narco, los casos de corrupción de Lozoya, y por ahí también, más esporádicamente fueron apareciendo investigaciones pasadas, ¿no? Sobre huachicoleo, la desaparición de los chavos de Ayotzinapa, o incluso también le dieron voz a noticias internacionales como el DACA de Estados Unidos, o se fueron centrando en noticias económicas. También la crisis petrolera fue algo que transversal. Es como mi comentario de modo general de lo que fuimos rastreando. Y yo creo que aquí ya podemos comentar un poquito detalladamente qué temas se fueron detectando que la prensa relacionó con el coronavirus. En primer lugar, lo que se resaltó fue el coronavirus y la crisis económica. Como señalaba, una de las primeras inquietudes que se retrataron es con qué recursos se iban a afrontar el coronavirus, y en la prensa pues se fue marcando como esta tendencia en que los que le daban voz a los organismos estatales que daban la seguridad de que sí había recursos para afrontar el coronavirus, y el sector de la prensa, sobre todo el periódico Reforma, hay que decirlo, tratando de captar todas las irregularidades que había en el sector médico, que pues a veces balanceado con un juicio no muy crítico sobre antecedentes, sobre estos mismos problemas, pero trataban de señalar estas irregularidades del sector médico. No sé qué quieres comentar de esas tendencias que viste, Magali. Pues en cuanto a la crisis económica, podría decir que se habló de la cuestión laboral, o sea, cómo el COVID afectó a la falta de empleos o a que mucha gente se quedara sin empleo, también a la cuestión financiera sobre las empresas, a cuáles se iban a apoyar y a cuáles no, y también la cuestión comercial, sobre todo la dimensión internacional. Los intercambios, eso fue también un poco lo que se habló en los primeros meses, al menos en Creo que más que llama la atención. no sé si es mi internet o te metes. Encabezado. Perdón, es que te escucho un poco pausado. Creo que es internet. Pero también Fernanda me acaba de poner que está fallando su internet. Sí, precisamente en este periodo que estaríamos hablando de que había incertidumbre económica, porque sí la había, también hay que ubicar actores protagónicos, ¿no? En primer lugar, los actores protagónicos que se tomaron como voces legítimas por la prensa, pues fueron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también el Congreso, porque ya se estaba pensando que habría que mover mucho el presupuesto del año siguiente. También se dio voz mucho a organismos internacionales. Yo creo que casi siempre que se quiere legitimar una premonición de que va a haber crisis, es porque lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE, ¿no? Y ahí como que en la opinión pública específicamente también marca un efecto pues ideológico, ¿no? Tal vez como que los periódicos también ganan algo al decir que nos espera una gran crisis, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la OCDE, lo dice la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y fue muy fuerte esta asociación de coronavirus y crisis económica en términos macro,
pero también en términos micro, ¿no? Yo creo que fue el efecto más evidente de la pandemia, que las microempresas, los changarritos, pues también pues no tenían cómo sobrevivir financieramente, ni económicamente, ni en recursos, a veces ni en alimentación, pues sabiendo que el coronavirus estaba como en franca confrontación con ciertos postulados económicos, ¿no? Y ¿qué más? Otro tema, no sé si quieren comentar algo de esto, Fer, si regresó a tu internet, de lo que pudieron rastrear en tu investigación sobre las opiniones sobre coronavirus y las perspectivas de crisis económica. Ok, sí. Bueno, en ese apartado nosotros nos preocupamos por saber sobre todo desde su experiencia. O sea, si los que se encontraban habitando el Valle de México y la Ciudad de México sentían el impacto. Y en ese sentido, fíjate que cuando nos hablaron de las noticias que más escuchaban o ponían atención era acerca de la capacidad hospitalaria o de los insumos médicos en general, pero que nos dijeran sobre si estaban al tanto de noticias en lo económico, salvo aquellas que tenían algún negocio, casi no brincaron. Lo que sí es que, fíjate que más que en la opinión pública fue desde que ellos ya sentían la recesión, que la gente que se mantenía informada acerca de cómo iba a estar la economía para este año ya lo esperaba y que en general había sentido esa cada vez como les fallaba el poder adquisitivo a lo largo del año y esperaban que se acrecentara. Y acerca del impacto que tuvieron así grandes notas, fíjate que no, o sea, en general persistía una sensación de caída económica en general, incluso desde antes de la pandemia. Ujú. Ok, y Entonces, aquí, perdón. no sé, continúa. No, bueno, es que también como mencionabas lo de los insumos, también aquí lo que rastreamos es que también en las primeras fases de la epidemia ya en México, en la pandemia en general, muchas de los insumos fue una cuestión que se tuvieron que resolver muchas dudas, ¿no? También la prensa crítica específicamente al régimen de AMLO decía, es que no hay los suficientes insumos, no sé cómo le vayan a hacer, pero también otros medios de comunicación fueron informando cómo se fueron adquiriendo, pero también la realidad es que hubo muchas protestas, tanto de personal médico, de usuarios, de que pues efectivamente las condiciones del sistema de salud en México pues no dan para tener los recursos eficientes y que esto quizás es una realidad que vieron más los que conocen el sector médico, ¿no? Pero pues vaya, es algo que también impactó de modo general, ¿no? Se pensó sobre qué onda con los insumos médicos, con las medicinas, con las camillas, con los ventiladores. Es algo que también detectamos ahí, que se puso más o menos como prioridad, contando el rango desde los que criticaron hasta los que más o menos fueron informando. Fíjate que eso también es decepcionante, ¿no? Porque nosotros hicimos entrevistas a quienes trabajaban, por ejemplo, en el Hospital General, el Hospital de Nutrición, y fueron a diferentes rangos, ¿no? O sea, un doctor jamás es tratado de la misma manera que una enfermera. Entonces, las enfermeras generalmente nos daban testimonios de que el equipo era muy poco, por lo tanto no podían cambiárselo a cada rato, tenían que estar con el mismo uniforme todo el día, a riesgo de nunca volver a quitárselo y nunca volver a usar otro, porque difícilmente se pueden lavar o reciclar. Entonces, lo que nos decían los doctores era que ellos sentían, bueno, sobre todo en el Hospital General, que digamos que es uno de los que tiene un rango mayor en nuestro país, decían que estaba mejor preparado, pero ahí entra lo curioso porque tuvimos varias posturas políticas de izquierda y de derecha. Entonces, aún yendo a campo fue difícil separar o inferir bien la información y diferirla de las ideologías porque quien tenía una postura claramente de izquierda o que
no de izquierda, digamos que simplemente simpatizaba con la administración actual, es como si viviera, como si trabajaran en dos hospitales totalmente distintos, aún teniendo el mismo rango y trabajando en el mismo lugar. Entonces, si a nivel vivencia esto lo hace complicado porque se contraponían totalmente ambas opiniones. Ahora, pasándolo eso a un rango mucho mayor de alcance, que es los medios de comunicación, ¿te imaginas qué tan difícil es que en general se sepa leer, o sea, el resto, todas las personas sepan distinguir y nosotros poder tener una versión crítica, acertada, ya ni se diga objetiva, de las cosas que generalmente nos queremos informar, o sucesos, o personas? Sí, efectivamente. Se nos había ido más un ratito, se le fue su internet. Pero bueno, ya estamos por pasar a otro tema que fue transversal respecto al coronavirus, que tuvo que ver con la educación y cuarentena. Precisamente, estoy buscando qué día fue, hacia el 14, 15 de marzo, ya había la proyección general de la suspensión de clases a nivel básico en México. Algunos, como que ese periodo entre mediados de marzo, principios de abril, se cancelaron las clases, ya no hay clases presenciales. Pues ya fue en todos los niveles educativos, se cerraron también muchos centros de trabajo, pero la opinión pública o la prensa que detectamos aquí se centró mucho en las condiciones, eh, primero en las expectativas que había del regreso a clases, ¿no? Pero que también se, se suscitó, se metió este tema más o menos de que sería un gran fracaso, se puede decir, algunos lo opinaron así, un fracaso que se cancelara de plano el ciclo escolar, ¿no? De que de alguna forma había que continuarlo, ¿no? Y fue que se inició la primera sesión de clases a distancia, también las universidades cerraron pues, sus facultades, sus centros, y en fin, este fue un tema que también ha ocupado gran parte de la prensa en México y solo en algunos medios, no todos, abordaron la gran desigualdad educativa. También sabemos que a algunos sectores sociales les conviene decir que el sistema va bien, a otros también les conviene exigir más condiciones educativas y también hubo protestas, algunas se visibilizaron, algunas no. También hubo muchos testimonios de cómo era el contexto educativo en un contexto de pandemia. No sé si quieran comentar algo ustedes, más ahorita que regresaste. Bueno, la cuestión de la educación la he visto más en los noticieros, que es como lo que más consumen aquí, y ha resaltado mucho, a lo mejor no la desigualdad, o sea, no es un tema la desigualdad, sino más bien eh, los grupos vulnerables. Se acentúa mucho esta idea de cooperar para ayudar a los niños que no tienen acceso. Eso es como uno de los temas. O sea, no se centran en la dinámica pedagógica de las clases, sino más bien en que hay niños que no tienen televisión y por lo tanto no van a tener educación o no tienen educación, pero no se centran en cómo eso afecta en las dinámicas familiares, en las dinámicas entre los profesores, que ese es un problema muy grande. Nadie se ha detenido a pensar cómo lo están viviendo los profesores, porque ellos también pues no están preparados para una educación virtual, ni siquiera los que ya dan, los que dan esta escuela en línea. Yo recuerdo que profesores que estaban haciendo investigación sobre eso decían eso, que está esta idea de la educación en línea, de la prepa en línea, pero no hay mecanismos pedagógicos para implementar un programa, un proyecto de ese tipo. Mm, Fer, particularmente lo que tú pudiste hallar en tu investigación. Sí,
De hecho, mm, lo que nosotros, bueno, lo que me fijé más fue en educación básica, sobre todo. Hablar de educación superior o media superior es un pedo, es un problema que creo que no se puede hablar en los mismos términos. O, por ejemplo, hablando de educación básica, que fue principalmente lo que encontramos, los problemas que mayormente detectamos es que generalmente no se hablaba de cómo... ¿Me escuchan? Siento que yo me fui. Algo pasó aquí. Híjole. Tuvimos, creo, un problemilla de conexión. Y creo que yo fui el responsable. Algo pasó con mi dispositivo. Pero bueno, estábamos hablando de... sí hubo diferencias entre cómo se vio la pandemia en el aspecto educativo, en los niveles básico, superior. Yo creo que aquí también la empresa no abordó mucho, como decía Fernanda, la distinción pedagógica que se tuvo que hacer necesariamente entre los procesos de aprendizaje a distancia, entre universidad, nivel básico, que no es lo mismo poner a niños pequeños frente a un televisor y que aprendan a las dinámicas que ya se aprenden en otros niveles escolares, ¿no? Regresé Sí, yo, pero ahora sí. que de hecho en la prensa se ha enfocado más en la educación básica, como decía Fernanda, que era lo que nos iba a contar un poco. No se ha visto en relación a la educación media superior o superior, solamente fue tocado el tema de los exámenes de ingreso. Lo que de hecho hoy salió una noticia de, de, de todos los que se habían inscrito, pues sí fue un porcentaje muy alto el que no se presentó a hacer el examen para educación media superior. Y también ese fue otro tema, la deserción escolar que se iba a presentar a raíz del COVID, porque no había pues ni recursos pedagógicos ni tampoco recursos técnicos para poder llevar a cabo este tipo de educación a distancia. También, pues esperemos que se pueda restablecer la conexión con Fer, pero también otro tema transversal que no solamente fue lanzado a la opinión pública, sino como proceso real, sociológico, que muchas compañeras están analizando, es que el coronavirus sí afectó al papel que desempeñan las mujeres, tanto en el sector laboral, y quizá lo que sí fue digno de ver, y esto creo que trasciende cualquier opinión de un sector dominante, esto sí es como una inquietud pues de las amplias mayorías, y es un problema que se está viendo cada vez más con el coronavirus y con otras situaciones, es que sí se registraron y se evidenció que crecieron los casos de violencia hacia la mujer, ¿no? De hecho, hoy mismo estamos viendo una coyuntura muy interesante a ese respecto, bueno, que igual esto ya escapa del tema que estamos abordando, pero en cierto modo el coronavirus ayudó a evidenciar la situación de cierto sector de mujeres que, pues para mal, vieron más afectada su situación con el coronavirus, ya de por sí viviendo situaciones de riesgo. Es algo que en realidad a mí me sorprende porque no ocupó propiamente el encabezado muchas veces.
Es algo que se ponía como noticia secundaria y solamente presionando que esto fue creciendo en movimiento social, fue que ya fue ocupando noticias en este sector de la prensa, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo a mediados de marzo, que fue las movilizaciones del 8 y del 9 de marzo, pues todos los periódicos se solidarizaron con la causa de las protestas de las mujeres. Y sin embargo, en estos últimos días, esos mismos periódicos que estaban celebrando las protestas de las mujeres, algunos de ellos, algunos de sus periodistas, sí han estado atacando a este movimiento, y ya sabemos la estrategia que se manejan en estos casos. Sí han llegado a criminalizar la protesta de estas mujeres, ¿no? O sea, sí ha habido también una evolución muy interesante del tema de la violencia hacia la mujer y de las protestas feministas, cómo fue cambiando a lo largo del periodo que ha durado la pandemia. No sé si quieres comentar algo más. Referente a la situación de la mujer, pues recuerdo que te hablaba un poco de esta idea de trabajo doméstico. Recuerdo que no sé si el año pasado o hace 2 años se empezaba como a regular o bueno, a institucionalizar el trabajo doméstico, otorgando seguro a las personas que se dedicaban a eso. Y como ahora pues iba a ser un sector más vulnerable con la pandemia. ¿Por qué? Porque pues el trabajo doméstico pues es un sector como muy complicado, ¿no? Como me comentabas el caso ayer de Brasil, de la señora que trabajaba con una persona rica y pues las dos se contagiaron de COVID y una por tener dinero se atendió a tiempo y salió libre, y la otra persona por no tener acceso a un servicio de salud pues falleció. Y seguramente casos como eso debió de haber existido aquí en México. Estamos viendo, ya regresó Fer. Fue un error de mi dispositivo que cortó, no sé, creo que cortó todo. Estamos comentando sobre el tema de educación, las diferencias que había entre los sectores básicos y cómo se afrontó el coronavirus. Y bueno, ahorita ya estamos pasando al tema de la violencia hacia las mujeres, que también fue un tema y un fenómeno social concreto que se fue visibilizando un tiempo en la prensa, después ya no, como que dejaron esto y apenas está como resurgiendo. No sé si quieres concluir un poco tu comentario del tema de educación y si quieres entrarle de lleno al tema de violencia a la mujer. Bueno, nada más para rápidamente desde el tema de educación, era sobre todo en la educación básica, esa pobre distinción de educación en general, ¿no? Que no, en abstracto, que es, ¿no? Generalmente se referencia a los niños y hace referencia a las horas que van a tener en clase y quién se va a hacer cargo de ellos o de que terminen al menos el ciclo escolar. Y yo creo que en ese sentido lo que más vimos que resaltó fue más bien el regreso a clases y la seguridad para los niños y que podían ser un foco de inflexión para el resto de la familia, pero algo que también cabe resaltar es que la preocupación central desde la población era más bien no perder el año a toda costa, ¿no? Y solamente los medios especializados en educación, hay muchos que en México, en América Latina, se dedican exclusivamente a tener información periódica y análisis sobre educación, fueron los únicos que regresaron o trajeron a colación las preocupaciones que todo el tiempo ha tenido el sistema educativo, desde lo básico hasta lo superior, ¿no? De los tiempos, las dinámicas no necesariamente se miden en asistencia, en presencia con profesores, sino más bien en los ritmos, hábitos que tengan desde su cultura, desde su estrato social, etcétera, etcétera. Y me parece que esa es una discusión que siempre tiene que haber, estar presente, que yo pensé que esta coyuntura iba a remarcar, iba a volver a hacer vivir, y no fue así. O sea,
la tendencia, si lo queremos ver así en medios de comunicación, fue cuando van a regresar, y me parece que hubiera valido la pena que escucháramos, así como si los recursos eran suficientes en insumos, también los recursos tanto pedagógicos, que no solamente deberían hacerse presentes en esta coyuntura, sino que han marcado históricamente al sistema educativo mexicano. Y solamente una parte que ya estaba dedicada a ello fue la que lo trajo a colación, y ha pasado históricamente desapercibido, porque desafortunadamente no es tendencia que este sistema esté erosionado y olvidado. Entonces eso personalmente me marcó, pero también sobre todo porque lo encontramos en el trabajo de investigación, en el trabajo de campo. Entonces eso vale la pena para mí de volver a recordar, ¿no? Más en sesiones como estas. Ahora, de violencia contra la mujer, fíjate que se pasó desapercibido también en el estudio. Bueno, más bien las personas no nos lo sacaron a colación. Y es cierto que a principio de año fue una tendencia muy marcada y que últimamente ha estado volviendo, pero tampoco veo que le dediquen encabezados así en la actualidad o cómo se ha transformado la violencia estando en el encierro. Pero quisiera comentar más a lo largo de la plática, porque la verdad entré ya desfasada y no quisiera interrumpir. No, pues no, como mencionaba hace un rato, pues esta base de datos nosotros construimos, que es precisamente para ver las tendencias de estos periódicos. En realidad nos faltaron cosas para poder, digamos, hacerlo con un término más, con más positivista, si lo quieren ver así, o con más metodología, y que incluso nos ayudara a contabilizar todos estos temas que estamos hablando, cuántas notas surgieron, todas estas cuestiones técnicas que pues en un mes sinceramente no nos alcanzó. A lo mejor nosotros podríamos sistematizar esto y hacer algo escrito sobre esto, pero algo que quería comentar y es cómo ha habido una disminución propiamente de las notas del coronavirus. Como les mencionaba, el periodo fuerte de las noticias de coronavirus fue mediados de marzo, todo abril, casi la mayoría de mayo también, y el tema ya se fue relajando un poco en junio, ya cuando se empezó a hablar de la nueva normalidad, del regreso a actividades laborales, educativas no, pero laborales sí, y como que se volvió un poco a estabilizar los temas de antes, ¿no? O sea, como que si el avión se vende, que la rifa, que la economía, otra vez discutir sobre economía, que hubo un día en que tembló, el 23 de junio, hubo un temblor, ya como que fue también una sacudida de noticias de coronavirus. Y también yo creo que el primer día en que no se habló de coronavirus en las portadas fue el día 27 de junio, dando la noticia precisamente de que el 26 de abril el Omar García Harfuch, que sufrió un atentado, que fue funcionario de seguridad pública del Distrito Federal. Y es como que desde ahí sí se marca como decimos en los análisis de coyuntura, un punto de ruptura en que fueron disminuyendo las notas de coronavirus y ya poco a poco fueron abalanzándose ya sobre las notas de seguridad pública, sobre el caso Lozoya, también ya es predominante en un periodo de junio, de julio, y ya las noticias de coronavirus pues ya son esporádicas, ¿no? O sea, o solamente ciertos días cuando se ha anunciado sobre el tema de las vacunas, sobre la mortalidad que ha variado, pero y también agosto y septiembre pues las notas van bajando todavía más, ¿no? Y algo que comentaba creo que con Fernanda el otro día,
es como todo este impacto periodístico de noticias, de los medios de comunicación, pues ya fue bajando, ¿no? O sea, hasta pareciera que el mismo coronavirus, que es tan letal, que en los primeros días, porque había 2 muertos, ya era noticia súper escandalosa, y ahora que siguen habiendo muertos, pero sin embargo, culturalmente ya se fue asimilando esto, ya se puede decir, o algunos pueden llegar a afirmar que estamos aprendiendo a vivir con este virus, que de hecho ya no es como el fenómeno tan de tendencia, ¿no? Y se está yendo difuminando al menos este tema en la opinión pública, mostrando, bueno, lo que sí quiero comentar es que también hasta el virus más letal se dio ante el poder de la lógica periodística, de que se habla durante este tema por un tiempo, pero ya cuando surgen otros temas, sobre todo cuando, no sé si me atrevería a decir que cuando ya no vende, pues ya se deja hablar de esto, ¿no? A pesar de que hoy por hoy sigue habiendo muchísimos casos de coronavirus, todavía están pendientes muchas discusiones sobre la vacuna, incluso ayer fue todavía tendencia algo que dijo Gatell sobre una publicación de una revista, me parece que es de Gran Bretaña o Estados Unidos, pero parece que lo que podemos pronosticar es que hasta el mismo coronavirus tan letal, tan poderoso, la opinión pública, así como lo construyó, lo está difuminando. No sé, ¿quieren hacer un comentario sobre eso? Pues las notas que había sobre COVID al principio no era tanto como hablar sobre COVID, sobre qué era COVID, qué tipo de enfermedad, qué tipo de síntomas, sino más bien cómo el COVID había acentuado ciertos fenómenos, y uno pues ya lo habías mencionado, la crisis económica. Muchas de las noticias pues eran el encabezado tener COVID-19, pero lo central de la nota era o que la cuestión comercial o que la cuestión de salud, como decían ambos, que era más si se había comprado, si había suficiente equipo, ¿no?, para tratar a las personas. O sea, eso también como que la forma en la que se fue tratando el tema del COVID, pues sí ha sido como muy heterogéneo. O sea, sí hay periódicos que se centraron en hablar sobre casos de COVID y otros que era COVID, pero relacionado con economía. Y el tema central no en realidad la enfermedad de COVID, sino la economía mexicana, cómo se había acelerado ese proceso de crisis económica o de crisis en el sector salud, que ya estaba presente y que ahora se vio visibilizado a raíz del COVID. O sea, creo que eso es como que lo que se puede ver en la prensa. O sea, son temas que ya que se pueden rastrear de hace un año, hace 2 años, hace 3 años, y que ahora se vieron acelerados por que se tuvo que frenar pues las relaciones laborales, las relaciones comerciales, y también otro de los temas que saltó mucho, pues Trump, ¿no? O sea, Trump está presente también en la cuestión de la frontera. Ese tema no se dejó de hablar, y que también parece importante en la construcción de la opinión pública. Bueno, le doy la voz a Fer. Nada más quería leer un comentario interesante que nos hicieron llegar de Zapata Mir. Nos comenta: en cuanto a la violencia de género, destaca el caso donde AMLO niega que a partir del confinamiento la violencia fuera en aumento. Asimismo, para las mujeres organizadas, resalta el hecho de que la jornada de sana distancia ocurriera el 20 de marzo, 11 días después del paro del 9M, que simulaba una desaparición por feminicidio. No obstante, las mujeres organizadas mostraron resiliencia para mantener sus protestas a distancia, muchas a través de redes sociales, para que la COVID no desplazar. No sé si es el comentario o mi aplicación ya no me deja ver lo que sigue del comentario, me parece que ya no me deja verlo, pero sí, efectivamente, en algún periodo, también hay que decirlo, yo en este rastreo de información, lo que pude detectar que también el mismo presidente hubo 3 personajes, o 2 o 3, el presidente, la secretaria de Gobernación, y creo que también ya desde ese tiempo
contra quien se está protestando ahorita, la comisionada de derechos humanos ya había hecho en marzo pues también los señalamientos de que todo el apoyo a las mujeres antes del 8 de marzo, pero sí hubo un momento como de rompimiento, ¿no? En que pues técnicamente, o sea, la palabra yo creo que sí define totalmente. Sí, AMLO ninguneó a 2 o 3 mujeres feministas y pues eso pues sí prendió, ¿no? Sí marcó como el principio de un rompimiento entre la perspectiva oficialista y los precisamente hasta se han generado colectivos feministas que se llaman Tenemos Otros Datos, ¿no? Hacen mucho caso a esto, ¿no? Pero pues yo sí vi incluso ese video y sí se puede decir que la ninguneó, ¿no? Y eso, pues específicamente, como señala el comentario del sector feminista, pues sí marca un antes y un después del periodo de la pandemia. Y como señala el comentario, también se aprendió a vivir la protesta social durante la pandemia también. Fernanda, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que también se puede hacer una analogía con un ciclo de vida que tienen las noticias, ¿no? Si al principio de marzo fue todo lo relacionado con la mujer y la violencia hacia la mujer o la violencia de género, y a partir de marzo todo se volcó hacia todo lo relacionado con COVID, ¿no? Incluso aunque hubiera muchas otras tendencias igual importantes, tanto como la violencia de la mujer o políticas, decisiones políticas importantes, ajenas o no necesariamente que tenían que intervenir con el COVID, ¿no? Entonces, desafortunadamente se puede hablar de que así son los ciclos acerca de cada nota que hace. Es decir, eventualmente deja de haber polémica, eventualmente la gente se adapta o deja de tener interés y los medios de comunicación nunca no se ocupan de hacer esa labor de mantener al día y mantener la investigación, mantener las notas o la pesquisa de datos actualizadas y vivas como siempre deben de estar, ¿no? En ese sentido, me parece que es una pena que en términos de opinión pública siempre pase así y me parece que no tiene que ser así, es decir, desde quién está, quién analiza y desde quién consume la información, porque a veces parece un trabajo de, como lector, tienes que hacer casi un trabajo de investigación y de comparación de notas, porque generalmente las pequeñas, o sea, hablando de géneros periodísticos, generalmente los que se ocupan de traer a colación una y otra vez los temas relevantes son las notas de opinión. Cuando hablamos de notas, de crónicas o de todo el aleatorio que existe en un periódico, en géneros periodísticos, pues generalmente se van. Y generalmente son esas las que más circulan y las que van transformando y las que van de alguna manera marcando en conjunto con las tendencias que encontramos en la población. Entonces, yo creo que había que resaltar que es una labor importante dejar en claro de, que, es, que, es, que las notas y las tendencias siempre tienen un ciclo y que más bien esto depende de también lo que nosotros o lo que la opinión va apoderando, va prefiriendo. Y a veces cuando las críticas se alzan en un solo eje, también hace que la misma polémica ruede sobre ese mismo eje y no encontrar otras visiones. Y eso a veces es lo que también hace que se olviden y se vayan erosionando los temas relevantes cada vez que esto pasa. Eso sería todo. Pues en cuanto a lo que dice Fer, sí me parece interesante y vinculándolo con lo de que son las feministas las que sí se organizan como productores de opinión pública al momento de dar a conocer pues las cifras que hay sobre violencia hacia la mujer, sobre feminicidios, etcétera, que no solamente es algo que pasó ahorita, sino que hemos visto que son las feministas o los grupos feministas los que se han encargado de encontrar información que no se distribuye ni por el Estado ni por los medios de comunicación, que ahí es como, pues podríamos decir, 3 grupos que se encuentran: la prensa, en términos de prensa privada, y el Estado, ¿no?
que pues ahí tenemos las mañaneras, que ellos presentaron información, pero después tenemos la prensa, que ellos pueden presentar otra información, y aparte tenemos grupos de activistas que dicen, bueno, esto dice la prensa, esto dice el Estado, pero nosotros en nuestro trabajo de investigación tenemos más información o información diferente que contribuye, o que más bien debería de contribuir a la discusión, pero que porque no tienen un foro, no tienen un medio en el que puede ser como de mayor alcance hacia las personas, pues se ve limitado en y qué tipo de producto podemos encontrar en cuanto a la opinión pública y la prensa. Y precisamente ya más o menos para no cerrar, todavía no vamos a cerrar, pero ya comenzar a cerrar, también algo que fuimos detectando en esto, tanto Fer en su investigación como nosotros estudiando los medios, pues que inevitablemente sí ha habido un sector que podríamos decir protagónico. Es algo que me sorprende que llevemos minutos hablando sin hablar de López-Gatell, que es el funcionario subsecretario de Salud Pública, que no sé, en otros países, el compañero que oía de Honduras, no sé cómo pasa en su país, en Latinoamérica, pero aquí en México, desde, creo que fue casi desde el principio, desde finales de febrero hasta todavía actualmente, hay a las 7 de la tarde un informe que dura 1 hora sobre la situación actual del coronavirus. Obviamente, pues este personaje, Hugo López-Gatell, se puede decir que es la voz autorizada sobre cómo van los casos de coronavirus. Él ha dado la información pues burocrática. Hay yo discutiría entre científica y burocrática. Científica diría que, o sea, tal vez sí, pero a la vez lo que yo me cuestionaba al ver todo esto es como también en México no hay una visibilidad de la ciencia en revistas que tengan como el gran impacto de estos medios de comunicación y que hayan podido fungir como la perspectiva de la ciencia respecto al coronavirus, informar la perspectiva propiamente científica. Y yo creo que es como los informes de Gatell, yo personalmente lo veo como hubo un conflicto muy marcado y lo sigue habiendo entre la lógica periodística, cómo van pensando la prensa, la forma de comunicar, y la gran diferencia que hay entre la comunicación burocrática, ¿no? Es algo que mencionabas también al principio, que Habermas también lo establece, esta publicidad política, bueno, más bien administrativa, confrontada con los valores de la opinión pública. Incluso yo creo que lo más representativo fue cuando esta reportera, esta chavita, le preguntó, ¿usted le ha metido a México? Pero pues como se confrontaron las dos lógicas directamente, y Hugo Gatell se sacó de onda, pero ¿por qué estamos discutiendo esto en una onda moral? O sea, se sacó de onda, ¿no? Y en particular, pues también en general, el papel de nuestro presidente, el presidente López Obrador, yo creo que para hacer un juicio sociológico justo, que ni lo defiendan ni lo ataquen, sino que lo pongan en balance, habría que ver que ningún otro presidente en la historia reciente de México había pensado en hacer un formato de información en la mañana, donde él tiene la palabra y donde se supone, o bueno, la mayoría de los casos sí ha abierto el espacio para que se le interrogue. Es algo que en los sexenios anteriores no se había visto. O sea, Peña Nieto, los demás presidentes de antes hablaban diario, pero con este formato acartonado de, presento esto, pero no había una interpelación directa. Y yo creo que ese formato de comunicación que tiene el gobierno actual ha generado cosas tanto a favor como en contra, ¿no? A favor porque pues el mismo gobierno puede decir, pues ahí están mis informes, ¿no? Ahí está. Nunca ha habido tantas horas acumuladas en video de informes gubernamentales como con López Obrador, y particularmente del coronavirus, como con López-Gatell.
informando todos los días. Hay veces de que ya ni siquiera hablan de coronavirus, hablan de otras políticas públicas, y se puede decir que ahí la información administrativa no ha faltado, pero eso también ha generado conflicto con la lógica de la prensa. También su secretario ha enfrentado ataques directos. También hay quien, curiosamente, lo acusan de politizarse, pero también la politización no radica ni en la prensa como tal, ni en él, sino en este ciclo dinámico de lo que opinan mutuamente, ¿no? Y ha sido raro, ¿no? Yo creo que nunca en la historia de México se había visto un fenómeno como este. No sé si quieren comentar ustedes. Pues creo que sí ha habido un cambio en la relación entre el poder político, o al menos el gobierno, y la prensa. O sea que pues está ahí la intención, aunque hemos visto que pues sí hay periodistas que no buscan cuestionar o hablar de temas específicos en cuanto a la calidad de la información, sino más bien a atacar ya personalmente, sea a AMLO o a López Gatell. Que eso es como que la lógica, a mí me parece que es una lógica del escándalo. O sea, sí ha habido periodistas que se dedican a una visión crítica del gobierno, pero por el otro lado están estos que ya hemos visto miles de memes de periodistas que van a los informes de COVID, ¿no? Que es como cómo se están cambiando, cómo se están modificando, si hay posibilidad de que se esté modificando la relación entre la administración y la prensa, y cómo en ese intercambio de diálogo se puede generar una opinión pública, o si realmente se está generando una opinión pública, y en qué grado podríamos hablar de opinión pública en ese intercambio de dos actores. Sí. No tengo nada más que agregar por ahora. Un ejemplo, ¿qué más? Yo creo que también para juzgar eso en su justo balance, yo creo que a futuro también tendríamos que se pueden emprender muchas investigaciones sobre también cómo fue el manejo de la prensa en otros países. Como le decíamos, nosotros investigamos muy poco, o sea, solamente lo que llega de prensa internacional, pero pues sabemos que está en una lógica de muy por encima de lo que pasa en esos países. ¿Qué más se puede decir? Yo creo que también a partir de aquí se puede abordar mucho sobre el tema de qué es la prensa como tal, ¿no? O sea, en general, o sea, más allá de esta coyuntura, como decía Fer, ya obedece una lógica misma de que las notas tienen su periodo, a veces sí por meter otras tendencias, a veces sí porque el fenómeno pues ya pasó, ya no hay nada que hablar de él, o se vuelven a revivir temas del pasado, o surgen nuevos y surgen otras expectativas. Por diversas razones hay que poner en balance esto, sobre todo nosotros que estudiamos ciencias sociales, y yo creo que también atendiendo a la intención de que si nosotros queremos construir una narrativa científica, sociológica, en cierto modo tenemos que trascender lo que se va opinando en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que el papel de los sociólogos no está nada más para aplaudir o para legitimar la opinión de los que están en los periódicos, a pesar de que, bueno, yo he encontrado que si hay uno o dos sociólogos ahí que opinan cosas más sensatas que el promedio de los periodistas, pero yo creo que si nos quedamos nada más diciendo tienes razón, o lo comparto esto en Facebook porque yo creo en lo que opina este columnista, yo creo que ahí la sociología ya está perdiendo, ¿no? Porque caeríamos en la lógica de lo que dice Habermas, ¿no? Que incluso hasta los profesionales estamos cayendo en la lógica de que lo único que podemos hacer es legitimar lo que opinan otros sujetos, ¿no? Cuando yo creo que la labor primordial que debería trabajar en ciencias sociales, pues es como, o sea, no quiero sonar así tan
romantizar el proceso, pero sí darle voz a otros sectores sociales y ver procesos sociales del coronavirus, pues en una perspectiva, en primer lugar, más realista, ¿no? Considerando la opinión de lo que va pensando las personas, como algo de lo que hizo Fernanda en su investigación, viendo cómo las personas concretas, ya de carne y hueso, van viviendo la pandemia y qué van opinando, si esto está influido por los grandes medios de comunicación o si hay posibilidades de generar una visión crítica sobre el fenómeno y sobre cualquier fenómeno que se vaya presentando en la prensa, ¿no? No sé qué quieran comentar ustedes. Creo que más que estar de acuerdo o tener concordancia con cualquier opinión o nota que podamos leer, yo creo que es importante recordar y compartir con el resto que las noticias tienen muchas formas de leerse, es decir, no nada más es lo dicho, sino que es lo dicho por determinado periódico en determinado contexto que tiene determinada historia, y tampoco hay que olvidar que generalmente hay que recordar, como lo dijo Omar, en verdad que es la prensa, es decir, se dedica a, y ponerlo en contraste al momento que entramos con cualquier dato o información que consumimos, sino poner de qué se trata, es decir, busca venderme una idea, busca quedar bien con algo, busca entrar en tendencia, busca seguir a determinado personaje, a determinada persona o determinado movimiento. Es decir, son muchas las preguntas que generalmente no se plantean cuando se consume este tipo de información. Y creo que nosotros lo llegamos a hacer por el tipo de formación que tenemos, pero yo creo que vale la pena buscar más allá, o sea, no quedarse solamente en lo que tradicionalmente conocemos en los géneros, sino también hay muchos portales de noticias que se dedican a hacer opinión, que se dedican a hacer investigación periodística, y que en ese sentido también vale la pena recordar que dentro de toda esa tendenciosa bomba de información también hay muchos otros medios que generalmente no se recuperan, que no se traen a colación cada vez que se habla de noticias, y que nosotros lo podemos hacer, pero que desafortunadamente no están dentro de del alcance de la representación o del entendimiento de la demás gente. Entonces, creo que en ese sentido vale la pena recuperar en este tipo de espacios, recordar que existen más formas de informarse y que no necesariamente tienen que ver con la formación que tengas, sino, bueno, tal cosa sí tiene que ver, pero no se apega o no se acaba en eso, sino que a veces simplemente no las conoces porque no tienen los medios, no tienen la publicidad, o simplemente no habías dado con él en alguna parte de tu experiencia de vida. Pero creo que me vale mucho la pena quedar con la reflexión de que realmente para qué sirve o qué es la prensa. Mali. Pues estoy de acuerdo con ambos que hay diferentes formas de leer una noticia, cualquier texto, independientemente de si sea la prensa o si sea un artículo científico. Creo que lo mejor sería leer bajo esta lectura de quién me está informando y qué me está informando, y como decían, en qué contexto me está informando. Porque pues sí, como decía Habermas, en la prensa de masas o en la prensa de la sociedad de masas, pues hay una ingeniería, le llama una ingeniería del consentimiento sobre personas, sobre productos, sobre organizaciones, etc. Entonces, pues si queremos realmente generar una publicidad crítica o una opinión pública, pues lo mejor sería contrastar opiniones y ver que hay diferentes visiones de un mismo fenómeno, y hay unas que tienen una visión más realista, otras, como nos decían allí, una visión apocalíptica de la pandemia, que eso también es súper interesante, todas estas ideas conspirativas que fueron surgiendo de la pandemia, que estaban presentes, pero que ahora salieron como más a la luz, y cómo se van a ir regulando por las redes sociales. Que, o sea, también hablar de redes sociales ya es
como meterle más problema a todo esto de la información, ¿no? Recuerdo una de mis lecturas de mi último semestre que hablaba de eso, de qué tipo de lectores somos y cómo estamos leyendo los textos, ¿no? Porque pues sí, no todos tenemos acceso a visiones más amplias de lo que estamos leyendo. Nosotros pues sí somos de una u otra manera privilegiados en el sentido de que dice Habermas en lo que constituye a un hombre, esta idea ilustrada, pero sí hay personas que no tienen acceso a este tipo de dispositivos cognitivos, no nada más de consumo, sino ya la cuestión cognitiva entra en juego en la cuestión del consumo de información. Que eso debería de ser como un tema importante en la cuestión de cómo es la recepción que se le está dando a los medios de comunicación, sea la prensa, sea Twitter, sea TV Azteca, sea Televisa, sea Canal 6, sea cualquier medio de comunicación. Creo que sí entra en juego esta idea de los dispositivos cognitivos de los que disponemos como lectores. Bueno, yo creo que estoy midiendo el tiempo y también estoy midiendo lo que va a pesar este video para subirlo a YouTube. Y yo creo que pues ya tenemos que empezar a cerrar el video. ¿Qué les quisiera yo comentar? Pues sí, ambas tienen mucha razón en lo que comentan. Y yo creo que sí, independientemente del sector social al que pertenezcas, como les decía al principio, ¿no? Yo aún me sorprendo de ciertas personas. Bueno, me sorprendió este caso sobre todo porque es alguien profesional y todavía está opinando que el coronavirus no existe, a pesar de toda la información que ya hay. Yo creo que en cierto modo, o sea, no quisiera meterme a este discurso de ciudadano ejemplar ni nada, o sea, no, tampoco la epidemia ha confirmado una figura de ciudadano típico ideal ni nada, pero creo que sí valdría la pena hacer esta reflexión, como dicen ustedes, qué es lo que realmente me están diciendo los medios de comunicación, incluso los oficiales, porque yo creo que todo esto que analizamos, esta prensa que analizamos, todavía se defiende ante el gran impacto de las noticias falsas, ¿no? O sea, también hay que aceptar que en la opinión pública, no de la prensa, sino en el barrio, había barrios en que sí se estaban difuminando ideas muy, muy peligrosas, diría yo, que no solamente que el coronavirus no existe, sino que además iban a sacar el líquido de las rodillas, que el gobierno en realidad estaba infectando a las personas. O sea, hay un balance muy, muy amplio que hay que hacer y mucha investigación que hacer, ¿no? Bueno, ese es mi balance general. Quiero hacer otros comentarios, pero no sé si ustedes quieren hacer un comentario final. Bueno, a mí solamente me gustaría agregar que también algo que encontramos mucho en campo fue que las personas siempre quieren saber o siempre quieren aparentar que saben. O sea, quieren llenar ese papel de que son una persona informada y que puede hablar de lo que está pasando en su presente, en su realidad, y eso lo lleva constantemente a consumir datos, información, tratando de llenar esa expectativa, ¿no? De que no se le tache como una persona ignorante, como una persona que no sabe, que no tiene idea de lo que está pasando, y eso lo lleva a consumir, sin más ni más. Entonces, me parece que también incluso nos pasa a diferentes estratos sociales, es decir, desde las ciencias sociales es abordar de muchas maneras en que lo beneficioso que podría ser en términos de transformación de la vida cotidiana y también a nivel estructural. Y muchas veces también encontré entre diferentes medios escritos que no necesariamente lo podríamos llamar prensa, esa tendencia analítica. Entonces,
Y muchas veces está bien una reflexión teórica, pero yo siento que también nos pasa a casi cualquier estrato en el de mantenerse actualizado por mantenerse actualizado. Y no necesariamente tiene que ver una comparación de reflexión o crítica de la información. Y creo que ese es un fenómeno que vi durante toda esta pandemia en general. Desde la investigación que hicimos, llámese en televisión, radio, periódicos, etc., etc., y entre los estratos que se podría decir letrados, bueno, que tienen una licenciatura en la que tú quieras, y ya ambas estaban recayendo en este mismo fenómeno. Entonces es algo que no quería dejar de mencionar porque brincó en análisis de datos y vuelvo a brincar cada vez que me encuentro en una conversación y lo quería traer a colación. No sé si quieran decir algo más. Magali. No. Ok. Pues mis últimos comentarios son que pues, les agradezco su tiempo a ustedes, Fernanda, Magali. ¿Qué más puedo decir sobre el coronavirus? Pues esperemos sobrevivir. Creo que también hay otras muchas cosas que no solamente se tienen que analizar, sino ya están siendo analizadas, ya hay colegas, compañeros de otras disciplinas que ya están empezando a pues hacer interpretaciones muy interesantes sobre el coronavirus como tal. Eso, como lo advertimos al principio, ahorita no estamos caracterizando como tal que es el coronavirus, pero hay colegas que sí están investigando, difundiendo el hecho de que sí hay factores sociales que influyen. Yo le quisiera hacer promoción a una profesora que vi, creo que su curso ya empezó, ya van como 3 sesiones, pero precisamente estaba explorando algunas lecturas sobre el origen social del coronavirus. Bueno, no el origen social, simplemente en general, qué hay de sociológico en el coronavirus. La profesora se llama Carolina Espinosa Luna y la encuentran en Twitter. También haya publicado varios artículos interesantes sobre cómo problematizar desde la sociología el coronavirus. También particularmente, como les decía, a mí me llamó mucho la atención no sé, salieron 2 o 3 artículos de un antropólogo de la ciencia que se llama Bruno Latour. También tiene una perspectiva muy interesante sobre el coronavirus. Y también he visto los que más se han difundido, los de Guillet, los de Agamben, las perspectivas Foucaultianas, que a mi parecer fueron las más difundidas, pero no precisamente las más... no quiero ser ofensivo ni nada, solo simplemente como que les falta, ¿cómo decirlo? Les falta rigor, así ya de plano lo voy a decir. Como que también en sociología hay que admitir que hay mucho esta tentación profética, ensayística, de el coronavirus va a destruir tal cosa, y yo creo que tendremos que tomar un respiro y a decir también nuestra interpretación obviamente se vio muy favorecida por el paso del tiempo. Yo creo que si esto lo hubiéramos hecho a principios de abril, nosotros creo que hasta yo mismo me consideraría muy desinformado en muchas cuestiones del coronavirus, pero pues afortunadamente también ya el tiempo nos da la ventaja de hacer interpretaciones más mesuradas, más congruentes, más realistas sobre el coronavirus, y esa es la labor que esperemos darle voz a los colegas a que insistan en este esfuerzo, a las personas que nos ven, que están estudiando la carrera, que pues sí, que se exploren nuevas vías para investigar, etcétera, ¿no? Otro comentario que queremos hacer es que me habían preguntado mucho por qué no había sacado video, y les comentábamos también desde el otro video que hablábamos que pues en realidad no queremos entrar tanto en la dinámica de youtubers, de esos cuates sacan 2 videos cada semana, pero ahora los tiempos sociológicos son un poquito más lentos, y yo creo que vamos a sacar un video, si bien nos va, un video corto en 2 semanas, o un video de transmisión dentro de un mes, y vamos a poner a votación los temas. Se quedó pendiente el tema que no se votó por este mes, de Lewis Mumford, que es un filósofo, se puede decir sociólogo también, que escribió
cosas muy sorprendentes desde los años 30, de medio ambiente, de arte, cosas muy de vanguardia, muy actuales, y a mí me sorprende mucho la perspectiva de este autor. Y pues nada, o si nos quieren sugerir algún tema que nosotros hagamos una mini investigación o le demos voz a un especialista en estos temas, también es válido. Tampoco es como que nosotros queramos tener todo el protagonismo, también yo creo que estamos contemplando entrevistar a algunos profesores que conocemos para que nos den voz de sus temas de investigación. En fin, estamos esperando sus comentarios y pues, muchas gracias por habernos visto. Yo con esto me despido, no sé si quieran agregar algo ultimísimo. Fernanda, ¿no? Yo sí quería recomendar un análisis sobre el COVID, que bueno, no es como tal una publicación, pero sí es una entrevista que le hicieron a este antropólogo David Le Breton en la cátedra Alfonso Reyes. Él hace un análisis muy interaccionista del COVID en Francia y que me parece muy atinado y muy interesante, más que la entrevista que le hicieron a Bruno Latour. Me parece que el enfoque de David Le Breton es más el actor de Latour que lo propio que dijo Latour, y pues ya sería como compartírselos en Facebook, que sí es un intento de ver cómo se cambiaron o cómo se transformaron las interacciones por el uso del cubrebocas, por la sana distancia, cómo puede afectar eso a las relaciones interpersonales. Sí, ¿sí? Ok, pues agradecer el espacio, que me hayan dejado hablar y que espero que tenga muy buen impacto y que nos sigan escuchando cada vez que lo hagan, aunque sea cada mes. Y creo que eso sería todo. Y pues, no sé, un saludo. Yo le mando un saludo a mi mamá porque sé que no me está viendo, pero sé que después me va a preguntar por el video y precisamente por eso el plan es subirlo a YouTube para que ella lo vea ahí en su pantalla y piensen que es Canal 2 y salgo en la tele. También le mando un saludo a mi amigo Rona, a mi novia, y pues ya, fin. Yo sí que quisiera hacer como, no comentarios, sino más bien invitación, que si alguien está trabajando un tema que diga, yo quiero difusión, pues también que nos pueda contactar y nos pueda decir, estoy trabajando esto y me gustaría discutirlo con ustedes, etcétera. Así como Omar invitó a Fernanda y que ella pues aceptó estar aquí, pues así también los que nos están viendo pueden decir que quieren hablar sobre algo, no sé. Bueno, no necesariamente que sean especialistas del Colegio de México o de la UNAM, ¿no? Sino también darle voz a otros estudiantes que apenas empiezan, que es como que la intención que teníamos nosotros tanto en la biblioteca como acá en Facebook y Twitter. Creo que eso es lo que más nos interesaría, generar grupos de discusión, redes de estudiantes o redes de profesionistas, etc. Un saludo. Pues. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias por seguirnos y pues, pueden enviarnos sus comentarios, inquietudes o incluso mentadas. Las recibimos. Y pues gracias. Aquí acabamos la transmisión. Gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima.